Federico García Lorca, granadino, poeta, dramaturgo y prosista, considerado uno de los más populares, importantes e influyentes del siglo XX, fue asesinado en la noche del 18 al 19 de agosto de 1936 por los fascistas que un mes antes dieron el golpe de Estado que daría origen a la dictadura franquista. Las razones de los fusilamientos fueron en muchos casos personales. Bastaba tener cierta credibilidad entre los falangistas y acusar al vecino de ser espía soviético. Ante esta situación, Lorca decidió refugiarse en el lugar que le pareció más seguro, la casa de la familia Rosales. Luis Rosales era un reconocido poeta y su hermano, José Rosales, era el jefe de falange de las Jons en Granada. Ambos eran considerados por Federico como grandes amigos, por lo que se confió a su protección. El 16 de agosto, una banda de fascistas se presentó en la vivienda para llevarse a Federico. El grupo estaba liderado por Ramón Ruiz Alonso, que era militante del partido ultraderechista y ultracatólico Acción Popular. De nada sirvió la oposición de los Rosales. Ruiz, Alonso y los suyos se llevaron al poeta. Lorca fue acusado de ser espía al servicio de los comunistas por Ruiz Alonso ante el gobernador civil de Granada. A unos 9 kilómetros de la capital fue fusilado a las 4:45 horas de la madrugada del 18 de agosto en el barranco del camino que va de Biznar a Alfácar, junto con el maestro José Dioscoro Galindo, republicano de izquierdas formado en las ideas de la Institución Libre de Enseñanza, así como 2 banderilleros miembros de la CNT, Francisco Galadí y Joaquín Arcollas. Según algunas fuentes, serían asesinados ante un viejo olivar, cerca de la Fuente Grande, que en tiempos andalusíes llamaban Ainadamar, la fuente de las lágrimas, lo cual, con independencia de la certeza del dato, no carece de simbolismo poético e histórico. Lo real es que sus cuerpos permanecen enterrados en una fosa común, anónima, en algún lugar de esos parajes aún sin identificar. Buenos días. Soy Vicent Camps, actor y recitador, pero hoy quiero dejar volar mi imaginación y quiero ser Federico y hablaros como si fuera ese Federico fusilado del que acabo de hablar, con 38 años que fue fusilado. Y como si en primera persona os quisiera yo contar quién fue, qué sintió y cómo fue su vida. Escuchadme y dejadme ser un Federico adulto, el Federico que la envidia y el atraso español no le dejaron ser. Siempre confió Federico en la juventud. ¿Por qué no hacerlo ahora, con la juventud del siglo XXI? Ya sabéis cómo le asesinaron. Ahora os contaré cosas más bellas, como que nació en el mes de junio de 1898, el mismo en que perdimos las últimas colonias españolas de Cuba y Filipinas, y que dio nombre a la generación del 98. Pues nació en 1898 en la Vega de Granada, allá donde las cosechas son mejores, en un pueblo lleno de agua y de color. Fuente Vaqueros se llama su pueblo. Fue Federico un niño rico, hijo de un propietario de tierras y una maestra, influido por lo popular, sí, por lo popular, por las canciones, por los refranes, por los bailes, por los cantes de su madre y sus tías y sobre todo por sus criadas. Todo lo que aprendió de esas mujeres será el caldo de cultivo sobre el que edificará la parte más importante de su obra poética y teatral. Escuchad si no este poema. Es de uno de sus primeros libros, que lleva por título Canciones, y que cuenta la historia de 2 viejos lagartos que pierden su anillo de casados, y con ello igual quiso decir que se les cerraba el porvenir como padres. Le preocupó mucho siempre en la vida, en su obra, la posibilidad de procrear y la de no hacerlo. Creo que todavía no os he dicho que con el tiempo entendió que nunca procrearía, pues su condición sexual fue la de homosexual, y esto, entre otras cosas, contribuyó a su asesinato.
Aquella España retrógrada no admitía la homosexualidad. Es importante que os trasladéis hasta aquella época, sus características y sus consecuencias. De lo contrario, no entenderéis nada de lo que quiero contaros. En la España que vivió, la homosexualidad como delito se contemplaba en el Código Penal y en él se podían leer artículos como estos. El que habitualmente o con escándalo cometiere actos contrarios al pudor con personas del mismo sexo será castigado con multa de 1.000 a 10.000 pesetas e inhibición especial para cargos públicos de 6 a 12 años. En los delitos de abusos deshonestos sin publicidad ni escándalo entre hembras, bastará la denuncia de cualquiera de ellas, y si se realizan con publicidad o producen escándalo, la de cualquier persona. En los cometidos entre hombres se procederá de oficio. Este Código Penal fue derogado el 13 de abril de 1931 por la Segunda República. Pero bien, dejemos ahora estas cosas tan feas y escuchar poemas como el que os he dicho de los viejos lagartos y otros del libro Canciones. Empezaré por uno que lleva por título Canción del Jinete 1860. Bien, aquí están las obras de Federico que comienzan con esa Andalucía de bandoleros, esa Andalucía a la cual él le buscaba la raíz más profunda. Bien, escuchad este poema. Dice así. En la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. Caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? Las duras espuelas del bandido inmóvil que perdió las riendas. Caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo. En la luna negra sangraba el costado de Sierra Morena. Caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? La noche espolea sus negros ijares clavándole estrellas. Caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo. En la luna negra, un grito y el cuerno largo de la hoguera. Caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? Vayamos con otro de los poemas del libro Canciones. Este lleva por título Suicidio. Y Federico le otorga un subtítulo que dice así. Quizá fue por no saberse la geometría. El jovencito se olvidaba. Eran las 10 de la mañana. Su corazón se iba llenando de alas rotas y flores de trapo. Notó que ya no le quedaba en la boca más que una palabra, y al quitarse los guantes, caía de sus manos suave ceniza. Por el balcón se veía una torre. Él se sintió balcón y torre. Vio sin duda cómo le miraba el reloj detenido en su caja. Vio su sombra tendida y quieta en el blanco diván de seda. Y el joven rígido, geométrico, con un hacha rompió el espejo. Al romperlo, un gran chorro de sombra inundó la quimérica alcoba. Y de este mismo libro Canciones vayamos con un poema corto, muy corto, en el que se despide, se despide de la tierra, del hombre. El poema lleva por título Despedida. Si muero, dejad el balcón abierto. El niño come naranjas. Desde mi balcón lo veo. El segador sega el trigo. Desde mi balcón lo siento. Si muero, dejad el balcón abierto. Y vayamos con otro poema del libro Canciones.
Este es el que antes os anuncié. El lagarto está llorando. Está dedicado a Mademoiselle Teresita Guillén, tocando su piano de 6 notas. Y esta niña no es otra que la hija de Jorge Guillén, poeta amigo de Federico y también enmarcado dentro de la generación del 27. El lagarto está llorando. La lagarta está llorando. El lagarto y la lagarta con delantalitos blancos han perdido sin querer su anillo de desposados. ¡Ay, su anillito de plomo! ¡Ay, su anillito plomado! Un cielo grande y sin gente monta en su globo a los pájaros. El sol, capitán redondo, lleva un chaleco de raso. Miradlos, qué viejos son los lagartos. ¡Ay, cómo lloran y lloran! ¡Ay, ay, cómo están llorando! Pero os he de decir que no fue la poesía su primera pasión artística, que lo fue la música. Sí, estudió piano con el profesor don Antonio Segura Mesa, un viejo pianista que no había triunfado, pero que veía en él al joven que él pudo haber sido, y quien le repetía constantemente: aunque yo no haya alcanzado las nubes, Federico, no quiere decir que las nubes no existen. Federico quería ser pianista, pero sus padres no lo quisieron. Querían para él y su hermano una carrera universitaria que les asegurara un porvenir, y eso a Federico no le gustaba. Pero tuvo que dejar la música por expreso deseo de sus padres, aunque en realidad nunca la abandonó del todo. Pero he de deciros que si sabemos mirar y escuchar a nuestras propias vidas, siempre acabamos llegando donde nuestros sentimientos nos reclaman, y quizás por eso supo ver en su profesor Martín Domínguez Berrueta una tabla donde asirse y salvar su espíritu de artista. Creo que es momento de hablar de una institución nacida en España a finales del siglo XX y principios del XX, que renovó la pedagogía y que se llamó la Institución Libre de Enseñanza. Esta institución, que había nacido, ya os digo, a finales del siglo XIX y principios del XX, renovó la pedagogía y se llamó así, la Institución Libre de Enseñanza. El profesor Domínguez Berrueta formaba parte de ella y, entre otras muchas cosas novedosas para el tiempo en que nos movemos, organizó viajes por toda España para que sus alumnos pudieran conocer monumentos, gentes y características del país. En uno de esos viajes, el año 1918, conoció Federico en Baeza al poeta Antonio Machado. Sí, Machado, al representante máximo de la generación del 98, y como el profesor Domínguez Berrueta, formado también en la Institución Libre de Enseñanza. Este momento vital de Federico quizás fue el que le impulsó a la narrativa, a la poesía, y se lo debió a su profesor. ¿Cuántas cosas debemos a los buenos profesores y profesoras? Con las cosas que vio en los viajes con Domínguez Berrueta, escribió su primer libro. Era de narrativa, se llamó Impresiones y paisajes, y pagó la edición el padre de Federico. El libro en ventas fue un desastre, pero fue muy importante para los comienzos de Federico García Lorca. Por aquel entonces, y junto a otros jóvenes granadinos, artistas y bohemios, Federico tenía una tertulia en la que hablaban de poesía, pintura, escultura, arte en general. Se reunían en el Café Alameda de Granada, y la tertulia se llamaba El Rinconcillo. Allí, entre otros, estaba Juan de Dios Egea. Federico creyó estar enamorado de su hermana María Luisa, que en realidad no le hacía ningún caso. También tuvo Federico un amor platónico con otra chica, llamada igualmente María Luisa, y que conoció en un balneario y tocaba como él el piano, pero con ninguna de ellas sacó nada adelante, posiblemente, como decía la madre de Federico, porque no tenía la tranquilidad que tienen los lagos dormidos, y fue un pulso herido que rondó las cosas del otro lado. Así llamaban entonces la atracción por seres de nuestro mismo sexo, rondar las cosas del otro lado. Ya os hablé de la condición de homosexual de Federico, pero por aquel entonces él todavía
no era consciente. En esos días llegó a Granada el músico Manuel de Falla. Con él hizo una gran amistad y le habló de hacer en Granada un concurso sobre el cante jondo, ese cante andaluz que nacía del pueblo gitano y que había que desnudar de folclorismo y encontrar su raíz, su pena, su razón. Como en tantas otras cosas, Federico se puso a estudiar y pensar sobre el tema. Creo que de ahí nacieron sus primeros poemas del que sería el libro Poema del cante jondo y del que ahora os recitaré la baladilla de los tres ríos, que hablan del gran río de Andalucía que va a morir a Sevilla, o sea, del Guadalquivir, y de los ríos pequeños y afluentes como los que pasan por Granada, el Darro y el Genil. Y después también os recitaré el poema Sorpresa del mismo libro, es decir, del poema del cante jondo. El río Guadalquivir va entre naranjos y olivos. Los dos ríos de Granada bajan de la nieve al trigo. Hay amor que se fue y no vino. El río Guadalquivir tiene las barbas de granates. Los dos ríos de Granada, uno llanto y otro sangre. Hay amor que se fue por la tarde. Para los barcos de vela, Sevilla tiene un camino. Por el agua de Granada solo reman los suspiros. Hay amor que se fue y no vino. Guadalquivir, alta torre y viento en los naranjales, Dauro y Genil, torrecillas muertas sobre los estanques. Hay amor que se fue por el aire. ¿Quién dirá que el agua lleva un fuego fatuo de gritos? Hay amor que se fue y no vino. Lleva azahar, lleva olivas, Andalucía, a tus mares. Hay amor que se fue por el aire. Vayamos ahora con el poema de la Soleá, del poema del cante jondo de Federico García Lorca y que lleva por subtítulo Sorpresa. Muerto, se quedó en la calle, con un puñal en el pecho. No lo conocía nadie. Cómo temblaba el farol, madre, cómo temblaba el farolito de la calle. Era madrugada. Nadie pudo asomarse a sus ojos abiertos al duro aire. Que muerto se quedó en la calle, que con un puñal en el pecho, y que no lo conocía nadie. No os he dicho antes que en la facultad Federico tenía también otro profesor amigo de la familia que se llamaba Fernando de los Ríos. También pertenecía al movimiento renovador de la Institución Libre de Enseñanza y fue este quien habló con el padre de Federico para que marchara un tiempo a la residencia que la institución había inaugurado en Madrid. Su padre accedió y quizás esa fuese la decisión más importante para la vida de Federico. En ningún otro sitio fue más feliz que en esa residencia. Allí vivió el arte y conoció a las personas más importantes de su vida. Además, conoció igualmente el Madrid de la época, donde la gente rara, como siempre dijeron que él lo era, también tenía cabida. Allí se enamoró perdidamente de un estudiante catalán que con el tiempo sería uno de los pintores más importantes del siglo XX, Salvador Dalí, que no le correspondió plenamente y fue gran amigo del que con el tiempo sería director de cine muy reconocido, Luis Buñuel, y de muchos otros jóvenes que serían intelectuales, científicos y artistas, todos educados en los valores de aquella residencia de estudiantes progresista y renovadora. Durante aquel tiempo, en la residencia en Madrid, escribió muchos de los poemas del que sería uno de los poemarios más importantes de su carrera, El romancero gitano. Durante los días pasados en esa residencia maravillosa, donde igual llegaba Einstein para hablar de la teoría de la relatividad,
que Madame Curie para impartir una conferencia sobre los grandes adelantos químicos y médicos, Federico tocaba con frecuencia el piano para sus compañeros y escribía sin descanso poemas y más poemas como este, que lleva por título Romance de la Luna Luna, y otros que os recitaré a continuación. El Romance de la Luna Luna se lo dedica a su hermana, Conchita García Lorca. Y no es más que un poema que nos habla de la muerte de un niño al cual llega la luna para llevárselo. Federico asemeja siempre esa metáfora de la luna dándole el contenido de la muerte. Y el poema dice así. La luna vino a la fragua con su polisón de nardos. El niño la mira. El niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño. Huye luna, luna, luna. Si vinieran los gitanos harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye luna, luna, luna que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. Cómo canta la zumaya, ay, cómo canta en el árbol. Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos. El aire, la vela, vela, el aire la está velando. Y vayamos ahora con otro poema del romancero gitano. Este será Romance Sonámbulo, ese que comienza diciendo verde, que te quiero verde. Ese verde que nunca explicó Federico qué era, si era el verde de la esperanza, o si era el verde de la naturaleza, o qué es lo que era. Lo que sí que os podemos decir es que ese poema, el Romance Sonámbulo, fue conocidísimo, porque además a Federico le gustaba mucho recitar sus poemas antes de publicarlos, así es que el romancero, algunos de los poemas del romancero fueron muy conocidos antes de que se publicara el libro. Existe una anécdota y es que sabéis que la generación del 27 toma su nombre porque acudieron al Ateneo de Sevilla y allí en el Ateneo de Sevilla acudieron los poetas jóvenes de aquel momento, los que estaban entre 20 y 30 años, es decir, la generación del 27, y entre ellos estaba, pues, evidentemente Federico, pero también estaba Jorge Guillén, estaba Rafael Alberti, estaba Gerardo Diego, estaba José Bergamín, estaban tantísimos y tantísimos poetas. Bien, pues todos ellos fueron allí invitados por un torero que también escribía poesía y que, de alguna manera, servía de soporte económico muchas veces a las reuniones de esos poetas. Este torero fue Ignacio Sánchez Mejías. Ignacio Sánchez Mejías les invitó, él vivía en Sevilla, les invitó al Ateneo de Sevilla y allí cada uno de ellos presentó la obra que estaba haciendo. Federico, en ese acto del Ateneo de Sevilla, que después daría nombre a esa generación, ¿no? Allí, en el año 1927, dicen que las crónicas que leyó el poema Romance Sonámbulo y que fue un éxito. Lanzaron al finalizar su recitado chaquetas y, en fin, la gente estaba enfervorecida. El poema dice así. Verde, que te quiero verde. Verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura ella sueña en su baranda. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata.
Verde, que te quiero verde. Bajo la luna gitana las cosas le están mirando y ella no puede mirarlas. Verde, que te quiero verde. Grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas y el monte gato garduño eriza sus pitas agrias. Pero ¿quién vendrá? ¿Y por dónde? Ella sigue en su baranda verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los puertos de Cabra. Si yo pudiera, mocito, este trato se cerraba, pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama, de acero si puede ser con las sábanas de Holanda. ¿No veis la herida que tengo desde el pecho a la garganta? 300 rosas morenas lleva tu pechera blanca. Tu sangre rezuma y huele alrededor de tu faja. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Dejadme subir al menos hasta las altas barandas. Dejadme subir, dejadme hasta las verdes barandas, barandales de luna por donde retumba el agua. Ya suben los dos compadres hacia las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Temblaban en los tejados farolillos de hojalata, 1000 panderos de cristal herían la madrugada. Verde, que te quiero verde, verde viento, verdes ramas. Los dos compadres subieron. El largo viento dejaba en la boca un raro gusto de hiel, de menta y de albahaca. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está mi niña amarga? ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperara? Cara fresca, negro pelo, en esta verde baranda. Sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Un carámbano de luna la sostiene sobre el agua. La noche se puso íntima como una pequeña plaza. Guardias civiles borrachos en las puertas golpeaban. Verde, que te quiero verde, verde viento, verdes ramas. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Bien, y vayamos con otro poema del romancero gitano. Este lleva por título El romance de la pena negra. Esa pena de los gitanos, esa pena de la Andalucía de Federico, sobre todo y en la mayoría de las ocasiones, la pena de no tener descendencia entre los gitanos. Eso sería una fuente de inspiración para la obra de Federico, tanto la poética como la teatral. Bien, vayamos con el romance de la pena negra. Las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora cuando por el monte oscuro baja Soledad Montoya. Cobre amarillo su carne huele a caballo y a sombra. Yunques ahumados sus pechos gimen canciones redondas. Soledad, ¿por quién preguntas? Sin compañía y a estas horas. Pregunte por quien pregunte, dime, ¿a ti qué se te importa? Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona. Soledad de mis pesares, caballo que se desboca, al fin encuentra la mar y se lo tragan las olas. No me recuerdes el mar que la pena negra brota en las tierras de aceituna bajo el rumor de las hojas. Soledad, qué pena tienes, qué pena tan lastimosa. Lloras zumo de limón agrio de espera y de boca. ¡Qué pena tan grande! Corro mi casa como una loca, mis 2 trenzas por el suelo de la cocina a la alcoba. ¡Qué pena! Me estoy poniendo de azabache carne y ropa. Hay mis camisas de hilo, hay mis muslos de amapola. Soledad, lava tu cuerpo con agua de las alondras y deja tu corazón en paz. Soledad Montoya. Por abajo canta el río volante de cielo y hojas. Con flores de calabaza la nueva luz se corona. Oh pena de los gitanos, pena limpia y siempre sola. Oh pena de cauce oculto y madrugada remota. Y vamos a recitar otro poema
el penúltimo de este libro del romancero gitano. Lleva por título Prendimiento de Antoñito el Camborio, en el camino de Sevilla. De algún modo nos dice Federico que con él, con Antoñito el Camborio, Antonio Torres Heredia se llama exactamente, se acaban los gitanos clásicos y también con ellos la sustancia de Andalucía. El poema dice así. Está dedicado a Margarita Xirgu, que fue una actriz teatral que representó prácticamente la mayoría de los papeles principales de las obras de Federico. Vayamos con el poema. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, con una vara de mimbre va a Sevilla a ver los toros. Moreno de verde luna, anda despacio y garboso, sus empavonados bucles le brillan sobre los ojos. A la mitad del camino cortó limones redondos y los fue tirando al agua hasta que la puso de oro. Y a la mitad del camino, bajo las ramas de un olmo, guardia civil caminera lo llevó codo con codo. El día se va despacio, la tarde colgada a un hombro, dando una larga torera sobre el mar y los arroyos. Las aceitunas aguardan la noche de Capricornio y una corta brisa ecuestre salta a los montes de plomo. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, viene sin vara de mimbre entre los 5 tricornios. Antonio, ¿quién eres tú? Si te llamaras Camborio, hubieras hecho una fuente de sangre con 5 chorros. Ni tú eres hijo de nadie ni legítimo Camborio. Se acabaron los gitanos que iban por el monte solos. Están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo. A las 9 de la noche lo llevan al calabozo, mientras los guardias civiles beben limonada todos. Y a las 9 de la noche le cierran el calabozo, mientras el cielo reluce como la grupa de un potro. Y vayamos con la última muestra del romancero gitano. Va a ser un poema muy especial, un poema muy largo, que lleva por título Romance de la Guardia Civil Española. Este poema enfrenta al mundo creativo y libre gitano, para Federico, y al mundo rígido de la Guardia Civil. El poema dice así. Es un poco como un ataque de la Guardia Civil que se presenta por sorpresa una noche, posiblemente la noche de Nochebuena, en un campamento gitano, y allí hace una destroza. Escuchemos sus versos. Los caballos negros son. Las herraduras son negras. Sobre las capas relucen manchas de tinta y de cera. Tienen, por eso no lloran de plomo las calaveras. Con el alma de charol vienen por la carretera, jorobados y nocturnos, por donde animan, ordenan, silencios de goma oscura y miedos de fina arena. Pasan si quieren pasar, y ocultan en la cabeza una vaga astronomía de pistolas inconcretas. Oh, ciudad de los gitanos, en las esquinas banderas, la luna y la calabaza con las guindas en conserva. Oh, ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Ciudad de dolor y almizcle con las torres de canela. Cuando llegaba la noche, noche que noche, noche era los gitanos en sus fraguas, forjaban soles y flechas. Un caballo malherido llama a todas las puertas, gallos de vidrio cantaban por Jerez de la frontera. El viento vuelve desnudo a la esquina de la sorpresa, en la noche platinoche, noche que noche nochera. La Virgen y San José perdieron sus castañuelas y buscan a los gitanos por ver si se las encuentran. La Virgen viene vestida con un traje de alcaldesa de papel de chocolate, con los collares de almendras. San José mueve los brazos bajo una capa de seda. Detrás va Pedro Domé con 3 sultanes de Persia. La media luna soñaba un éxtasis de cigüeña. Estandartes y faroles invaden las azoteas. Por los espejos sollozan bailarinas sin caderas. Agua y sombra, sombra y agua por Jerez de la frontera. Oh, ciudad de los gitanos, en las esquinas banderas, apaga tus verdes luces que viene la benemérita. Oh, ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Dejadla lejos del mar,
sin peines para sus crenchas. Avanzan de dos en fondo a la ciudad de la fiesta. Un rumor de siempre vivas invade las cartucheras. Avanzan de dos en fondo, doble nocturno de tela. El cielo se les antoja una vitrina de espuelas. La ciudad libre de miedo multiplica sus puertas. 40 guardias civiles entran a saco por ellas. Los relojes se pararon y el coñac de las botellas se disfrazó de noviembre para no infundir sospechas. Un vuelo de gritos largos se levantó en las veletas. Los sables cortan las brisas que los cascos atropellan. Por las calles de penumbra huyen las gitanas viejas con los caballos dormidos y las orzas de monedas. Por las calles empinadas suben las capas siniestras, dejando detrás fugaces remolinos de tijeras. En el portal de Belén los gitanos se congregan. San José, lleno de heridas, amortaja una doncella. Tercos fusiles agudos por toda la noche suenan. La Virgen cura a los niños con salivilla de estrella. Pero la Guardia Civil avanza sembrando hogueras, donde joven y desnuda la imaginación se quema. Rosa, la de los Camborios, gime sentada en su puerta con sus dos pechos cortados puestos en una bandeja. Y otras muchachas corrían perseguidas por sus trenzas en un aire donde estallan rosas de pólvora negra. Cuando todos los tejados eran surcos en la tierra, el alba meció sus hombros en largo perfil de piedra. Oh, ciudad de los gitanos. La Guardia Civil se aleja por un túnel de silencio mientras las llamas te cercan. Oh, ciudad de los gitanos. ¿Quién te vio y no te recuerda? Que te busquen en mi frente. Juego de luna y arena. Bien. ¿Y quién iba a pensar entonces que esas referencias a la Guardia Civil en este poema y ese otro romance que le dedicó en su poemario influirían tanto en su muerte? Para él, la Guardia Civil representaba el mundo antagónico y cuadriculado del otro mundo de la Andalucía profunda, creativa y artista que encarnaban los gitanos. Ya sabéis, empezamos la conferencia recital hablando de ese mundo andaluz y profundo de Federico. Pero en general, poca gente entendió su libro. Él dijo que su libro hablaba de la Andalucía ancestral, que hablaba de su pueblo, de la búsqueda de libertad, encarnada en ese pueblo gitano perseguido e incomprendido. Pero hubo mucha gente que solamente vio en el libro chaquetillas de torero, trajes de faralaes y cosas así. Lo que más le dolió fue que eso mismo es lo que vieron algunos de sus mejores amigos, como Dalí y Buñuel. Sí, no lo entendieron, y aún más, se burlaron de él. Le llamaban el perro andaluz. De hecho, esa película que hicieron juntos, Dalí y Buñuel, esa película surrealista que llevó por título precisamente El perro andaluz, Federico estaba convencido de que el título de la misma le hacía alusión a él. Estaban molestos porque nunca quiso sumarse plenamente al surrealismo, corriente a la que Dalí y Buñuel pertenecían. A Federico no le gustaba la escritura mecánica, siempre le gustó, como buen representante de la generación del 27, el romancero, contar cosas, hacer pensar, tomar parte, aunque también utilizara en determinados momentos detalles surrealistas en su obra. Ya veréis, pronto hablaremos de su libro más surrealista, de Poeta en Nueva York. Lo de Lorca con Dalí fue muy intenso, pero Salvador nunca supo en realidad lo que quería. Poco después Federico conoció a Emilio Aladrén, un joven escultor con el que comenzó un romance. Lorca buscaba el amor, pero Aladrén no. Se aprovechó de él. Su poesía y su teatro ya tenían cierto reconocimiento, y Emilio le utilizó para que le presentara amistades a quien vender algunas de sus obras, mientras salía con mujeres y descuidaba totalmente su relación. No tardó Federico en darse cuenta, aunque le costó admitirlo. Y este vacío y esta actitud traidora, sumada a la incomprensión de su obra El romancero gitano por parte de sus mejores amigos, Dalí y Buñuel, y de otros, le llevaron a una profunda depresión. Volvió a Granada en busca de su familia, sus padres, como tantas otras veces salieron en su ayuda, y recordáis aquel profesor de Federico del cual os hablé, Fernando de los Ríos, pues estaba invitado a dar unas conferencias en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y los padres de Federico hablaron con él para que su hijo pudiera acompañarle. Su antiguo profesor le ofreció la mano y Federico salió de España en el año 1928 rumbo a la Universidad de Columbia, donde estuvo durante el año 1929 estudiando inglés y escribiendo.
Después iría a Cuba. De todo aquel tiempo nacería el poemario del que hace un momento os hablé, Poeta en Nueva York. Voy a recitaros un texto de ese poemario, Aurora, reparada en la gran diferencia con el romancero gitano y en sus toques surrealistas. Pero es un surrealismo que lo que hace es definir un poco más todavía la poesía social que incluye este poemario. Federico ve una sociedad capitalista. Llega a Nueva York y además sabéis que en el año 1929 hubo un crack en el cual la bolsa tuvo una catástrofe y mucha gente perdió todos sus ahorros, hubo gente que se suicidó, fue una grandísima catástrofe en Estados Unidos y Federico fue un notario fiel puesto que estaba allí. Cuando llega ve aquellos edificios, aquella ciudad tan impresionante, todo aquello tan alto, aquellos rascacielos, pero al mismo tiempo entiende que aquello tiene todas esas connotaciones de la sociedad capitalista, pero que en cambio la gente no vive bien, más aún cuando están con el crack del 29. Pero allí Federico descubre que si en España la raza que le infunde a él el conocimiento y le apunta para poder escribir el romancero gitano y hacer su poesía de algún modo social de esa raza, defendiendo a esa raza creativa, ¿no?, a esa gente gitana, pues entiende que en Nueva York él se da muy pronto cuenta de que quien está explotado, quien está haciendo los peores trabajos, quien está llevándose la peor parte, es la raza negra. Y a ellos les escribí mucho también. Bien, veamos esta primera impresión de Federico en el poema La Aurora, diciéndonos lo que ve cuando llega. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Saben que van al cieno de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. La luz es sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencia sin raíces. Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes como recién salidas de un naufragio de sangre. Vamos a leer algunos de los poemas de este poeta en Nueva York. Son unos poemas que a lo mejor nada más escucharlos no se entiende en toda su dimensión. Al fin y al cabo es un surrealismo social, con una base social. Pero a lo mejor hace falta volver a ellos. De todos modos, voy a hacer su recitado. Nueva York. Oficina y denuncia. Debajo de las multiplicaciones hay una gota de sangre de pato. Debajo de las divisiones hay una gota de sangre de marinero. Debajo de las sumas un río de sangre tierna, un río que viene cantando por los dormitorios de los arrabales, y es plata, cemento o brisa en el alba mentida de New York. Existen las montañas, lo sé, y los anteojos para la sabiduría, lo sé, pero yo no he venido a ver el cielo. He venido para ver la turbia sangre, la sangre que lleva las máquinas a las cataratas y el espíritu a la lengua de la cobra. Todos los días se matan en New York 4 millones de patos, 5 millones de cerdos, 2.000 palomas para el gusto de los agonizantes, 1 millón de vacas, 1 millón de corderos y 2 millones de gallos que dejan los cielos hechos añicos. Más vale sollozar afilando la navaja o asesinar a los perros en las alucinantes cacerías que resistir en la madrugada a los interminables trenes de leche, los interminables trenes de sangre y los trenes de rosas maniatadas por los comerciantes de perfumes. Los patos y las palomas y los cerdos y los corderos ponen sus gotas de sangre debajo de las multiplicaciones, y los terribles alaridos de las vacas estrujadas llenan de dolor el valle donde el Hudson se emborracha con aceite. Yo denuncio a toda la gente que ignora la otra mitad, la mitad irredimible que levanta sus montes de cemento, donde laten los corazones de los animalitos que se olvidan y donde caeremos todos en la última fiesta de los taladros. Os escupo en la cara.
La otra mitad me escucha devorando, cantando, volando de su pureza como los niños en las porterías que llevan frágiles palitos a los huecos donde se oxidan las antenas de los insectos. No es el infierno, es la calle. No es la muerte, es la tienda de frutas. Hay un mundo de ríos quebrados y distancias inasibles en la patita de ese gato quebrada por el automóvil, y yo oigo el canto de la lombriz en el corazón de muchas niñas. Óxido, fermento, tierra estremecida, tierra tú mismo que nadas por los números de la oficina. ¿Qué voy a hacer? ¿Ordenar los paisajes? ¿Ordenar los amores que luego son fotografías, que luego son pedazos de madera y bocanadas de sangre? No, no. Yo denuncio la conjura de estas desiertas oficinas que no radian las agonías, que borran los programas de la selva, y me ofrezco a ser comido por las vacas estrujadas cuando sus gritos llenan el valle donde el Hudson se emborracha con aceite. Y del mismo libro voy a recitaros Grito hacia Roma, desde la torre del Chrysler Building. Es una llamada, una crítica al Papa de Roma ante tanta injusticia. Y dice así: manzanas levemente heridas por finos espadines de plata, nubes rasgadas por una mano de coral que lleva en el dorso una almendra de fuego, peces de arsénico como tiburones, tiburones como gotas de llanto para cegar una multitud, rosas que hieren y agujas instaladas en los caños de la sangre. Mundos enemigos y amores cubiertos de gusanos caerán sobre ti. Caerán sobre la gran cúpula que untan de aceite las lenguas militares, donde un hombre se orina en una deslumbrante paloma y escupe carbón machacado, rodeado de miles de campanillas. Porque ya no hay quien reparte el pan ni el vino, ni quien cultive hierbas en la boca del muerto, ni quien abra los linos del reposo, ni quien llore por las heridas de los elegantes. No hay más que 1 millón de herreros forjando cadenas para los niños que han de venir. No hay más que 1 millón de carpinteros que hacen ataúdes sin cruz. No hay más que un gentío de lamentos que se abren las ropas en espera de la bala. El hombre que desprecia la paloma debía de hablar, debía gritar desnudo entre las columnas y ponerse una inyección para adquirir la lepra y llorar un llanto tan terrible que disolviera sus anillos y sus teléfonos de diamante. Pero el hombre vestido de blanco ignora el misterio de la espiga, ignora el gemido de la parturienta, ignora que Cristo pueda dar agua todavía, ignora que la moneda quema el beso de prodigio y da la sangre del cordero al pico idiota del faisán. Los maestros enseñan a los niños una luz maravillosa que viene del monte, pero lo que llega es una reunión de cloacas donde gritan las oscuras ninfas del cólera. Los maestros señalan con devoción las enormes cúpulas ahumadas, pero debajo de las estatuas no hay amor bajo los ojos de cristal definitivo. El amor está en las carnes desgarradas por la sed, en la choza diminuta que lucha con la inundación. El amor está en los fosos donde luchan las sierpes del hambre, en el triste mar que mece los cadáveres de las gaviotas y en el oscurísimo beso punzante debajo de sus almohadas. Pero el viejo de las manos traslúcidas dirá: amor, amor, amor. Aclamado por millones de moribundos dirá: amor, amor, amor. Entre el tisú estremecido de ternura dirá: paz, paz, paz. Entre el tirite de cuchillos y velones de dinamita dirá: amor, 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 hasta que se le pongan de plata los labios. Y mientras tanto, los negros que sacan las escupideras, los muchachos que tiemblan bajo el terror pálido de los directores, las mujeres ahogadas en aceites minerales, la muchedumbre de martillo, de violino, de nube, ha de gritar aunque le estrellen los sesos en el muro, ha de gritar frente a las cúpulas, ha de gritar loca de fuego, ha de gritar loca de nieve, ha de gritar con la cabeza llena de excremento, ha de gritar como todas las noches juntas, ha de gritar con voz tan desgarrada, hasta que las ciudades tiemblen como niñas y rompan las prisiones del aceite y la música, porque queremos el pan nuestro de cada día, flor de aliso y perenne ternura desgrada, porque queremos que se cumpla la voluntad de la tierra que da sus frutos para todos. Bien, esto es poesía social con toques de surrealismo. Nada tenía que ver este mundo de Nueva York con su mundo andaluz, ¿o sí? La tristeza.
Recordad que durante su estancia en Nueva York se produce el crack de 1929, la caída de la bolsa, la pérdida para muchas personas de todos sus ahorros. Federico es testigo directo, como dije, de toda esta ruina de esa gente, de sus lamentos entre altos edificios, la ciudad capitalista por excelencia sumida en la más profunda tristeza y además no tardará en descubrir que al igual que en su Andalucía no hay más auténtico que un gitano de bien, en Nueva York son los negros quienes guardan la libertad de una raza, de un pueblo, y a ellos les canta en su poemario, a aquellos que tienen sus derechos más pisoteados. Serán 2 años intensos que le harán volver a España renovado de ánimo. Antes pasará por Cuba antes de llegar a España y está claro que es una estancia muy productiva y muy buena para él. Y llega a España y este viaje le ha abierto la posibilidad de abrir aún más su pensamiento y también su poesía. Cuando vuelve a España en el año 1930, su teatro y su poesía son ya muy reconocidas y empieza a sentirse un poeta de éxito. En el año 1931, ya con la República en el poder, su querido profesor Fernando de los Ríos es elegido ministro. Y entre las muchas medidas, por renovar la cultura española, facilita la creación de La Barraca, grupo universitario de teatro, que lleva a los clásicos por los pueblos más recónditos de España, y le nombran director de dicha compañía teatral. Serán unos años maravillosos. Le gusta llevar la cultura hasta los más desfavorecidos. Le gusta viajar por todas esas carreteras con sus compañeros y además conoce al que será quizá su amor más auténtico, el más intenso y el más auténtico, aunque también malogrado. No tuvo suerte en el amor Federico. Él era Rafael Rodríguez Rapún, triple R, un joven estudiante universitario que ocupaba el cargo de secretario del grupo de teatro La Barraca. También escribe durante ese tiempo un poemario muy especial, El Diván del Tamarit, poemas de amor y muerte inspirados en la tradición arábigo-andaluza de su Granada. Escuchad uno de ellos, La casida de la mujer tendida. Verte desnuda es recordar la tierra linsa, limpia de caballos, la tierra sin un junco, forma parte cerrada al porvenir, con fin de plata. Verte desnuda es comprender el ansia de la lluvia que busca débil talle o la fiebre del mar de inmenso rostro, sin encontrar la luz de su mejilla. La sangre sonará por las alcobas y vendrá con espada fulgurante, pero tú no sabrás dónde se ocultan el corazón de sapo o la violeta. Tu vientre es una lucha de raíces. Tus labios son un alba sin contorno. Bajo las rosas tibias de la cama, los muertos gimen, esperando turno. Y vayamos con otro poema de El Diván del Tamarit. Será ahora La casita de las palomas oscuras. Por las ramas del laurel vi 2 palomas oscuras. La una era el sol, la otra la luna. Vecinita, les dije, ¿dónde está mi sepultura? En mi cola, dijo el sol. En mi garganta, dijo la luna. Y yo que estaba caminando con la tierra por la cintura vi 2 águilas de nieve y una muchacha desnuda. La una era la otra y la muchacha era ninguna. Aguilitas, les dije, ¿dónde está mi sepultura? En mi cola, dijo el sol. En mi garganta, dijo la luna. Por las ramas del laurel vi 2 palomas desnudas. La una era la otra y las 2 eran ninguna. Aunque en estos años de la Segunda República Española, entre 1931 y 1936, también sucedieron acontecimientos muy trágicos para su vida y su poesía, como la muerte de su gran amigo, el torero Ignacio Sánchez Mejías, de quien os hablé anteriormente cuando os dije que fue él quien organizó aquel encuentro en el Ateneo de Sevilla en el año 1927 y que desembocaría en la creación de una generación poética bien conocida.
Pues bien, Ignacio toreaba el 11 de agosto de 1934 en la Plaza de Toros de Manzanares y a consecuencia de una grave cogida encontró la muerte. Era mucho el cariño que Federico sentía por Ignacio. Después de la acogida, el torero estuvo ingresado unos días en el hospital hasta que murió. Federico lo visitó, pero no quiso verlo. Sabía que estaba muy mal herido. Veía entrar y salir médicos, enfermeros y enfermeras. Se podía respirar el aire de muerte que generaba aquella habitación donde no quiso entrar, donde permanecía en la sala de visitas esperando noticias hasta su muerte. No pudo, ni quiso expresar de otro modo su dolor, y escribió un poemario, Llanto a la muerte de Ignacio Sánchez Mejías. Escuchad algunos de sus poemas. La acogida y la muerte. A las 5 de la tarde. Eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde, y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde, ya luchan la paloma y el leopardo a las 5 de la tarde, y un muslo con un asta desolada a las 5 de la tarde. Comenzaron los sones de bordón a las 5 de la tarde, las campanas de arsénico y el humo a las 5 de la tarde, en las esquinas grupos de silencio a las 5 de la tarde, y el toro solo, corazón arriba, a las 5 de la tarde. Cuando el sudor de nieve fue llegando a las 5 de la tarde, cuando la plaza se cubrió de yodo a las 5 de la tarde, la muerte puso huevos en la herida a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde. Un ataúd con ruedas es la cama a las 5 de la tarde. Huesos y flautas suenan en su oído a las 5 de la tarde. El toro ya mugía por su frente a las 5 de la tarde. El cuarto se irisaba de agonía a las 5 de la tarde. A lo lejos ya viene la gangrena a las 5 de la tarde. Trompa de lirio por las verdes ingles a las 5 de la tarde. Las heridas quemaban como soles a las 5 de la tarde. Y el gentío rompía las ventanas a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. ¡Qué terribles 5 de la tarde! Eran las 5 en todos los relojes. Eran las 5 en sombra de la tarde. La sangre derramada. Que no quiero verla. Dile a la luna que venga, que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena, que no quiero verla. La luna de par en par, caballo de nubes quietas y la plaza gris del sueño con sauces en las barreras, que no quiero verla. Que mi recuerdo se quema, avisad a los jazmines con su blancura pequeña, que no quiero verla. La vaca del viejo mundo pasaba su triste lengua sobre un hocico de sangres derramadas en la arena y los toros de guisando, casi muerte y casi piedra, mugieron como 2 siglos hartos de pisar la tierra. No, que no quiero verla. Por las gradas sube Ignacio con toda su muerte a cuestas. Buscaba el amanecer y el amanecer no era. Busca su perfil seguro y el sueño le desorienta. Buscaba su hermoso cuerpo y encontró la sangre abierta. No me digáis que la vea, no quiero sentir el chorro cada vez con menos fuerza, ese chorro que ilumina los tendidos y se vuelca sobre la pana y el cuero de muchedumbre sedienta. ¿Quién me grita que me asome? No me digáis que la vea. No se cerraron sus ojos cuando vio los cuernos cerca, pero las madres terribles levantaron la cabeza. Y a través de las ganaderías hubo un aire de voces secretas que gritaban a toros celestes, mayorales de pálida niebla. No hubo príncipe en Sevilla que comparársele pueda, ni espada como su espada, ni corazón tan de veras, como un río de leones su maravillosa fuerza y como un torso de mármol su dibujada prudencia. Aire de Roma andaluza le doraba la cabeza donde su risa era un nardo de sol y de inteligencia. Qué gran torero en la plaza, qué buen serrano en la sierra, qué blando con las espigas, qué duro con las espuelas, qué tierno con el rocío, qué deslumbrante en la feria, qué tremendo en las últimas banderillas de niebla.
pero ya duerme sin fin. Ya los musgos y la hierba ven con dedos seguros la flor de su calavera, y su sangre ya viene cantando, cantando por marismas y praderas, resbalando por cuernos ateridos, vacilando sin alma por la niebra, tropezando con miles de pezuñas como una larga, oscura, triste lengua, para formar un charco de agonía junto al Guadalquivir de las estrellas. Oh blanco muro de España, oh negro toro de pena, oh sangre dura de Ignacio, oh ruiseñor de sus venas. ¡No! ¡Que no quiero verla! Que no hay cáliz que la contenga, que no hay golondrinas que se la beban, no hay escarcha de luz que la enfríe, no hay canto ni diluvio de azucenas, no hay cristal que la cubra de plata, no. Yo no quiero verla. Cuerpo presente. La piedra es una frente donde los sueños gimen sin tener agua curva ni cipreses helados. La piedra es una espalda para llevar al tiempo con árboles de lágrimas y cintas y planetas. Yo he visto lluvias grises hacia las olas, levantando sus tiempos brazos acribillados para no ser cazadas por la piedra tendida, que desata sus miembros sin empapar la sangre. Porque la piedra coge simientes y nublados, esqueletos de alondras y lobos de penumbra, pero no da sonidos, ni cristales, ni fuego, sino plazas y otras plazas, sin muros. Ya está sobre la piedra Ignacio el bien nacido. Ya se acabó. ¿Qué pasa? Contemplad su figura. La muerte le ha cubierto de pálidos azufres y le ha puesto cabeza de oscuro minotauro. Ya se acabó. La lluvia penetra por su boca. El aire como loco deja su pecho hundido y el amor, empapado con lágrimas de nieve, se calienta en la cumbre de las ganaderías. ¿Qué dicen? Un silencio ponedor y reposa. Estamos con un cuerpo presente que se esfuma, con una forma clara que tuvo ruiseñores, y la vemos llenarse de agujeros sin fondo. ¿Quién arruga el sudario? No es verdad lo que dice. Aquí no canta nadie, ni llora en el rincón, ni pica las espuelas, ni espanta la serpiente. Aquí no quiero más que los ojos redondos para ver ese cuerpo sin posible descanso. Yo quiero ver aquí los hombres de voz dura, los que doman caballos y dominan los ríos, los hombres que les suena el esqueleto y cantan con una boca llena de sol y pedernales. Aquí quiero yo verlos, delante de la piedra, delante de este cuerpo con las riendas quebradas. Yo quiero que me enseñen dónde está la salida para este capitán atado por la muerte. Yo quiero que me enseñen un llanto como un río, que tenga dulces nieblas y profundas orillas, para llevar el cuerpo de Ignacio y que se pierda sin escuchar el doble resuello de los toros. Que se pierda en la plaza redonda de la luna, que finge cuando niña doliente res inmóvil, que se pierda en la noche sin canto de los peces y en la maleza blanca del humo congelado. No quiero que le tapen la cara con pañuelos para que se acostumbre con la muerte que lleva. Vete, Ignacio, no sientas el caliente bramido. Duerme, vuela, reposa. También se muere el mar. Y por último de este poemario, Llanto a la muerte de Ignacio Sánchez Mejías, por el alma ausente. No te conoce el toro, ni la higuera, ni caballos, ni hormigas de tu casa. No te conoce el niño ni la tarde, porque te has muerto para siempre. No te conoce el lomo de la piedra ni el raso negro donde te destrozas. No te conoce tu recuerdo mudo, porque te has muerto para siempre. El otoño vendrá con caracolas, uva de niebla y montes agrupados, pero nadie querrá mirar tus ojos, porque te has muerto para siempre. Porque te has muerto para siempre, como todos los muertos de la tierra, como todos los muertos que se olvidan en un montón de perros apagados. No te conoce nadie, no, pero yo te canto. Yo canto para luego tu perfil y tu gracia, la madurez insigne de tu conocimiento, tu apetencia de muerte y el gusto de su boca,
la tristeza que tuvo tu valiente alegría. Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Yo canto su elegancia con palabras que gimen y recuerdo una brisa triste por los olivos. Estamos ya finalizando el recital. Estamos en los primeros meses de 1936. Federico, que estrena y triunfa con sus obras de teatro, Yerma, Bodas de Sangre, también con su poesía, pero al mismo tiempo es también un autor odiado por las derechas, por los grupos más conservadores que ven en su obra una transgresión y una modernidad para la que mucha de la gente de este país no estaba preparada. Además, para entonces, Federico ya no escondía para nada su homosexualidad y eso aún molestaba mucho más a sus detractores. Lamentablemente, como digo, estamos llegando al final de su obra y de su vida, pero quiero hablaros de un libro muy especial de Federico. Son los últimos poemas escritos por el poeta y no fueron publicados hasta el año 1983, casi 50 años después de que Federico fuera asesinado. Es sabido que a Federico le gustaba mucho recitar sus poemas y su teatro ante sus amigos. Pues bien, algunos amigos de generación poética, como el premio Nobel Vicente Aleixandre, también de la generación del 27, dijeron haber escuchado de boca de Federico recitar 32 poemas de amor inéditos. Según Aleixandre, Federico les llamaba así poemas de amor, y le parece que eran poemas escritos precisamente para su amor, para Rafael Rodríguez de Rapún, con quien se había citado en Valencia una semana en que Lorca estaba alojado en el Hotel Reina Victoria, frente al teatro principal, donde representaban su obra Bodas de Sangre, y Rodríguez de Rapún, no sabemos los motivos, pero no acudió a la cita. Lorca comenzó la serie de estos poemas en el papel de carta con membrete de dicho hotel, y de aquellos poemas ya nunca más se supo, hasta el año 1983, en que clandestinamente comenzaron a aparecer algunos poemas y posteriormente se editaron 12 de ellos. El resto se creen perdidos. El libro se tituló Sonetos del amor oscuro, por ser en ellos donde más claramente Federico habla de un amor hacia un hombre, ese amor oscuro en aquel tiempo, y que muy posiblemente al poeta no le hubiera gustado como título de su libro. En estos poemas Federico le reclama atenciones a su amor. Ahora lo escucharemos en dos de esos poemas. El primero será el soneto de la dulce queja. Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de noche me pone en la mejilla, la solitaria rosa de tu aliento. Tengo pena de ser en esta orilla tronco sin ramas y lo que más siento es no tener la flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento. Si tú eres el tesoro oculto mío, si eres mi cruz y mi dolor mojado, si soy el perro de tu señorío, no me dejes perder lo que he ganado y decora las aguas de tu río con hojas de mi otoño enajenado. Y recitaremos otro soneto, el que lleva por título El poeta pide a su amor que le escriba. Amor de mis entrañas, viva muerte, en vano espero tu palabra escrita y pienso con la flor que se marchita que si vivo sin mí quiero perderte. El aire es inmortal, la piedra inerte ni conoce la sombra ni la evita. Corazón interior no necesita la miel helada que la luna vierte. Pero yo te sufrí, rasgué mis venas, tigre y paloma, sobre tu cintura en duelo de mordiscos y azucenas. Llena, pues, de palabras mi locura, o déjame vivir en mi serena noche del alma, para siempre oscura. Vamos con otro, un último poema de los sonetos del amor oscuro. El poeta dice la verdad. Quiero llorar mi pena y te lo digo, para que tú me quieras y me llores, en un anochecer de ruiseñores con un puñal, con besos y contigo.
Quiero matar al único testigo para el asesinato de mis flores y convertir mi llanto y mis sudores en eterno montón de duro trigo. Que no se acabe nunca la madeja del te quiero, me quieres, siempre ardida de decrépito sol y luna vieja. Que lo que no me des y no te pida será para la muerte, que no deja ni sombra por la carne estremecida. Poco después, en los primeros días de la Guerra Civil, Federico saldrá de Madrid hacia su Granada, al cobijo de su familia. Y como es dicho al principio de la conferencia recital, allí encontrará la muerte, de la mano de un grupo de fascistas llenos de cobardía, atraso y envidia. Y con ella nos privaron de una de las mentes más claras, transgresoras e inteligentes del siglo XX. Y queremos terminar con el poema del romancero gitano, Muerte de Antoñito el Camborio. Es como una continuación de aquel prendimiento de Antoñito el Camborio que ya os recité. Pero, de algún modo, hemos soñado que debió recitar el propio Federico para ahuyentar el miedo y abstraerse de tanta sinrazón. En el barranco de Biznar a Alfácar, a las 4:45 horas de la madrugada de aquel 18 de agosto de 1936, mientras por su espalda un pelotón de fusilamiento se preparaba para asesinarle. Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Voces antiguas que cercan voz de clavel varonil. Les clavó sobre las bocas mordiscos de jabalí. En la lucha daba saltos jabonados de delfín. Bañó con sangre enemiga su corbata carmesí, pero eran 4 puñales y tuvo que sucumbir. Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris, cuando los herales sueñan verónicas de alelí, voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Antonio Torres Heredia, Camborio de dura crin, moreno de verde luna, voz de clavel varonil, ¿quién te ha quitado la vida cerca del Guadalquivir? Mis 4 primos Heredia, hijos de Benamejí, lo que en otros no envidiaban ya lo envidiaban en mí. Zapatos color corinto, medallones de marfil y este cutis amasado con aceituna y jazmín. Ay, Antoñito el Camborio, digno de una emperatriz, acuérdate de la Virgen porque te vas a morir. Ay, Federico García, llama a la Guardia Civil y a mi talle se ha quebrado como caña de maíz. 3 golpes de sangre tuvo y se murió de perfil, viva moneda que nunca se volverá a repetir. Un ángel marchoso pone su cabeza en un cojín. Otros, de rubor cansado, encendieron un candil. Y cuando los 4 primos llegan a Benamejí, voces de muerte cesaron cerca del Guadalquivir.